Buenas tardes, mi nombre es Omar Pava, soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuel Beltrán. Voy a hacer la presentación para el módulo 2. Entonces, primero era realizar la descripción de unos conceptos acerca de la programación orientada a objetos. Entonces, el primero era objetos. ¿Qué era un objeto? Bueno, pues un objeto básicamente es la instancia de una clase que pues básicamente puede llamar cada uno de los atributos y funcionalidades que la clase eh, tenga ya estructurados, ¿sí? Entonces, el siguiente sería la clase, que como le dije hace un momento, estos dos pues son directamente relacionados. La clase es una estructura que contiene pues atributos, tiene constructores y métodos que vienen siendo funcionalidades también que aplican para así ser llamados luego por un objeto. Hay diferentes tipos de clases también, que pues más adelante también vamos a verlos. Diferencia entre clase y objeto, bueno, pues son dos cosas completamente diferentes. Una clase, pues es la que marca la estructura, y el objeto es realmente lo que se crea en base a esa estructura. Entonces, pues son dos cosas que sí se complementan una con la otra, pero que son completamente diferentes o tienen una función completamente distinta. La herencia es la capacidad de una clase darle o heredarle su contenido y su estructura, ya sea atributos, métodos, constructores, heredarlos a otras clases. Como lo muestro acá en el ejemplo, tenemos la clase padre y la clase hija, pues le va a heredar de la clase padre pues todo su contenido. Es decir, que puede utilizar tanto el contenido que tenga esa clase como la de su clase padre. La abstracción pues es la capacidad de una clase de poder abstraer cada uno de los elementos, o en programación más bien, de cada uno de extraer cada uno de los elementos de una clase y mencionarlos como atributos o características de la misma, ¿sí? Como lo hice pues en el ejemplo, por ejemplo en carro tenemos marca, línea, color, placa, todos esos son atributos que puede tener una clase que por ejemplo puede ser carro. También en abstracción tenemos lo que llamamos clases abstractas, que también serían con, por un, como por decirlo, contratos, sí, que no son clases que puedan ser simplemente luego instanciadas, sino que le van a dar una estructura a otras clases hijas, siendo esta una clase padre. El polimorfismo eh, es, bueno, son también una de las características muy importantes de la programación orientada a objetos y que viene también muy relacionada con la herencia, que básicamente lo que nos permite es, al tener una estructura pues de varias clases, ¿sí? Poder, por medio también de clases abstractas, darle las mismas funcionalidades a varias clases, pero que éstas funcionen tal vez de forma distinta en cada una de esas clases, heredando de una clase padre. Como lo muestra en el ejemplo, por ejemplo, tenemos la clase transportes y acá tenemos un método, ¿sí? Que es arrancar. Tenemos una clase que es carro y esta clase pues ya que esta clase es abstracta pues me da un punto de partida. Esta clase no que estoy declarando acá no tiene ninguna estructura en realidad, pero sí le estoy diciendo que debe tenerla si me está heredando de esa clase. Entonces, la clase carro debe tenerla y acá la tiene y tendrá una funcionalidad diferente a la que tenemos por ejemplo acá, que es en moto, que también aunque extiende de transporte si tiene el mismo método que es arrancar, los dos, carro y moto, cada uno puede arrancar de una forma distinta. Entonces, bueno, es una forma que tuve para poder explicar el polimorfismo. La sobrecarga.
La sobrecarga es, digamos que la capacidad que tiene, eh, pues, la programación orientada a objetos para poder nombrar dos, por ejemplo, dos funcionalidades de la misma manera, pero que tengan también una función, una forma de ejecutarse o de funcionar diferente. Sí, por ejemplo, acá tengo dos ejemplos, que sería la velocidad máxima, ¿sí? Tienen los dos el mismo nombre, ¿sí? Ay, perdón. Tienen los dos el mismo nombre, pero en una simplemente estoy declarando que la velocidad máxima es de 30, ¿sí? Y en la otra sí le estoy pasando un parámetro de velocidad, ¿sí? No es necesario ni siquiera ponerle valor eh, en esta en el segundo método, sí, pero los dos son dos métodos que tienen el mismo nombre, pero su estructura es diferente. En el constructor es muy importante dentro de la programación también orientada a objetos. Y el constructor lo que hace, pues, como su palabra lo dice, es construir realmente todo el esquema que nos trae de atributos la clase. Entonces, por defecto, normalmente el objeto ya se crea con un constructor vacío, ¿sí? Y este, pues, evidentemente puede tener más de un solo constructor, como también lo muestra en el ejemplo. Tenemos una, un constructor que tiene pues ya una estructura, le estoy pasando unos parámetros, ¿sí? Esto pues los ejemplos fueron hechos en Java y cada uno de estos parámetros le estoy diciendo que cada vez que lo ingrese por esta estructura pues me va a setear digamos que los atributos de ese objeto con respecto a la estructura que ya estoy planteando con la clase, ¿sí? Y acá tengo un constructor vacío, ¿sí? Que simplemente es el que viene por defecto. Simplemente que si yo defino ya uno, pues automáticamente se desaparece el vacío. Entonces, si lo quiero utilizar, pues simplemente debo volverlo a aclarar. Y acá en la parte de abajo simplemente estoy haciendo pues el ejemplo de cómo sería. Pues acá está un constructor utilizando un objeto con un constructor vacío. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta parte realmente es el constructor. Como lo digo, esto es en Java, pues en diferentes lenguajes es similar, pero no todos es igual. Y acá se marcaría cada uno de los atributos, los podría invocar, ¿sí? Audi.marca y bueno, en fin. Y acá, si utilizo un constructor ya definido, pues simplemente le paso los parámetros dentro de la creación de mi objeto. Entonces, acá simplemente le estoy diciendo todos los parámetros que quiero que vayan dentro de mi objeto con respecto a la estructura, como lo mencioné anteriormente. La encapsulación. La encapsulación sirve para que simplemente se tenga acceso a ciertos segmentos de código, ¿sí? Dentro de la ejecución del programa, ¿sí? O dentro de diferentes clases. Entonces, por ejemplo, un atributo público, pues simplemente yo puedo invocarlo así como dice acá, ¿sí? Pues porque Audi.marca, pues que simplemente es un atributo público. Pero si si fuera un atributo private, pues no podría acceder a él, pues ya que tiene el private. Entonces, simplemente tendría que ser un método para poder acceder a setear ese atributo o a obtener el contenido de ese atributo. Igual con con el atributo de protección, perdón, de protección, que también me permite hacer este tipo de encapsulación, pero por medio de clases de la herencia, ¿sí? Entonces, digamos que básicamente ese es el concepto de encapsulación. El modelado de objetos por medio de diagramas, pues los diagramas de UML nos permiten organizar mejor nuestras clases antes de entrar a programarlas. Básicamente lo que se hace es que se hace la estructura como se piensa que se va a realizar, como se
tiene la concepción con respecto a ciertos requerimientos, y luego si ya que se tiene planteada este diagrama de clases, pues simplemente se puede pasar ya más rápidamente al código porque la lógica ya está estructurada. En el desarrollo basado en componentes tenemos pues los componentes, que son segmentos de código que se pueden reutilizar en diferentes desarrollos, ¿sí? Las interfaces, que son clases similares a las abstractas que nos permiten implementar luego a otras clases. Son, como lo mostré en slides anteriores, las clases abstractas simplemente definen una estructura para que se puedan implementar, se puedan heredar también, ¿sí? En las interfaces se pueden implementar y ya son estructuras mucho más compactas, por decirlo de alguna manera. Algunas características principales de la programación orientada a componentes es, bueno, sus interfaces y adaptabilidad, y también pues algunas características principales como la herencia, el polimorfismo, clases, objetos, y pues también tiene pues la unidad de software que compila la reutilización con interfaz bien definida, que se distribuye en un solo paquete para su instalación, que se puede implementar en cualquier lenguaje y que normalmente es un producto comercial de calidad, ¿sí? Algunas clasificaciones, pues la clasificación de los componentes sería componentes de despliegue, que ya serían como acá mismo lo dice, ¿sí? Bibliotecas dinámicas de DLL y ejecutables.exe, y componentes de producción de trabajo que surgen durante el proceso de desarrollo y quedan al final del mismo. El acoplamiento, que permite determinar la relación entre un módulo y otro, y los codes, que son componentes externos que implementan dentro de nuestros desarrollos. Esto cada vez ha sido más común para mejorar los tiempos de desarrollo y la reutilización del código. Básicamente esa es mi presentación acerca de algunos conceptos en cuanto a la programación orientada a objetos y la programación orientada a componentes. Gracias.